Buenas tardes, doctora Gaby Acosta. Primeramente, disculpándome por mi voz, estoy un poquito enfermito, pero aún así vamos a realizar esta exposición. A continuación, mi grupo vamos a hablar sobre lo que es la historia del Ecuador, desarrollada por el historiador Enrique Ayala Mora. Principalmente, para que nosotros tengamos un mejor entendimiento del tema, voy a comenzar con un pequeño vocabulario. Empezamos con la palabra aborigen. Son los pueblos originarios que habitan un territorio antes de la colonización. Señorío étnico, organización política indígena dirigida por un cacique que gobernaba varias comunidades. Cacicazgo, sistema de autoridad basado en el liderazgo del cacique. Tahuantinsuyo, este es el nombre que recibía el imperio inca que tenía la mayor expansión en Sudamérica. La conquista, que como nosotros sabemos es la imposición tanto política como militar de alguna otra nación. Colonización, asimismo el establecimiento y control político, económico y cultural de un territorio por una potencia extranjera. La encomienda es una institución colonial que se caracterizaba principalmente por ceder indígenas a algún español para que trabajen y le rindieran tributo a él. La mita es un sistema de trabajo obligatorio impuesto a los indígenas de la colonia. El latifundio, que como nosotros sabemos, es un espacio de tierra en donde los indígenas pueden trabajar y es cedido por un propietario español. Los criollos son los descendientes de los españoles que nacieron aquí en América. Audiencia, institución administrativa y judicial que ellos representaban al rey en las colonias. Y el mestizaje, que es la mezcla biológica y cultural entre diferentes grupos étnicos. Bueno, principalmente en la historia del Ecuador es un largo proceso de desarrollo que se ha venido logrando en los miles de años de historia. Esta historia enmarca 3 puntos principales, los cuales son las transformaciones sociales, económicas y políticas. Para que nosotros comprendamos mejor sobre la historia del Ecuador, el historiador Enrique Ayala ha dividido esta historia en 3 etapas. En primer lugar, tenemos la etapa aborigen. Esto se caracteriza principalmente por el desarrollo autónomo de estos pueblos originarios, ya que pasaron de ser un grupo nómada a tener un propio estilo de vida sedentario, dando paso así a una organización social compleja. Continuamos con la época colonial. Esta tuvo un hecho principal en el año 1492, con la llegada de los españoles acá a nuestro querido Ecuador. Esto enmarcó un cambio radical dentro de la sociedad que se conocía en aquella época, ya que los españoles enmarcaron un sistema de dominio basado en la explotación de los indígenas. Esto en instituciones que, como le había comentado, pueden ser la encomienda o la mita. Otra característica principal de esta época es la conquista de Quito, o también la consolidación de una sociedad desigual, la cual tuvo varias consecuencias dentro de la sociedad y principalmente se basaba dentro del mestizaje y esa sociedad dependía totalmente de la economía española. Y por último tenemos la tercera época, que es la época republicana o de independencia. Dicha época tiene como precedente los conflictos internos que tenían dentro de la sociedad colonial, también las desigualdades sociales, las restricciones económicas, pero tiene como elemento principal el aumento del poder de los criollos. Esto dio paso a un proceso de independencia que se desarrolló a inicios del siglo XIX. Este proceso culminó con la abolición del poderío o del poder de los españoles y con una nueva formación, con un nuevo desarrollo y con el asentamiento de un nuevo Estado, que como dato curioso, a pesar de que nos libramos de la alianza con los españoles, seguimos manteniendo una herencia, las mismas costumbres o el mismo sistema. Estas 3 épocas tienen tantos hechos relevantes para enmarcar lo que hoy por hoy conocemos como nuestro querido Ecuador, para reconocer su desarrollo, su evolución y su transformación. Dichos hechos serán explicados a continuación por mis compañeros. Muy buenas tardes, Gaby. Mi nombre es Keila y yo les voy a explicar acerca de la época aborigen. Esta época se divide en 4 sociedades y el Inca. En esta época se da el asentamiento de las primeras personas provenientes después de la caída del imperio Inca. Comúnmente se ha creído que esta época se puede denominar prehistórica
lo que está mal, ya que en esta época hubo varios desarrollos económicos, sociales, culturales muy importantes y relevantes, en donde estas personas no actuaron de manera pasiva, sino más bien fueron protagonistas de este gran desarrollo. Primero tenemos a los primeros pobladores. Estos fueron los primeros habitantes que llegaron desde Asia, atravesando el estrecho de Bering hace aproximadamente 12.000 o 15.000 años atrás. Ellos eran nómadas, por lo que se dedicaban a la caza, a la pesca y también a la recolección. ¿Cuáles fueron las causas de esto? Es que ellos con su llegada buscaban la supervivencia y también una alimentación. Y como consecuencia de la misma se dio el poblamiento del territorio, la adaptación a diferentes cambios climáticos, y aquí también surge el desarrollo de la piedra, como usarlo para su defensa y también como una herramienta de corte. De ahí, cambia. Y en la siguiente tenemos las sociedades agrícolas incipientes. Como ya se fue desarrollando con el paso del tiempo, en esta época surge la agricultura, lo que fue un impacto muy relevante para esta época. Las personas empezaron a cultivar yuca, papa, maíz, entre otros productos, los cuales les permitió establecerse en un solo lugar, es decir, hacerse sedentarios. ¿Cuáles fueron las causas o esto ocurrió debido a la necesidad de tener alimentos más seguros, también al aumento de la población y a que se dieron una buena adaptación con los cambios climáticos? Y como consecuencia del mismo surgieron aldeas, aumentó la población y se inició la división del trabajo. En esta época o en esta sociedad también surge el conocer la cerámica y también la gran e importante cultura valdivia. Y ahí tenemos por consiguiente las sociedades agrícolas superiores. Luego de que se hiciera un gran desarrollo con la agricultura, esta sociedad permite producir excedentes, es decir, permite que aparezcan grupos como lo fueron los sacerdotes y los guerreros, generando una diferenciación social clara. Las causas principales fueron el aumento de técnicas agrícolas y también el crecimiento poblacional, y como consecuencia de lo mismo se generan jerarquías sociales, se fortaleció el comercio entre regiones y también se da más avance en cuanto a la cerámica y en conjunto con los egipcios. Por consiguiente tenemos el INCAR, las sociedades agrícolas supracomunales. En esta etapa surgen los conocidos señoríos étnicos, que eran organizaciones políticas conformadas por varias comunidades. Estas surgieron por la necesidad de organizar de mejor manera el territorio para una mejor defensa y también para facilitar el intercambio de productos entre regiones. En consecuencia, se establecieron jerarquías, las cuales eran lideradas por los caciques, y también se organizó de mejor manera la economía, y aquí se desarrollan los centros poblados, que fueron muy relevantes en esta sociedad. Un dato relevante en esta sociedad era que la tierra seguía siendo comunitaria, que puede marcar una gran diferencia como lo es hoy en la actualidad. Y tenemos el INCAR. Finalmente, a finales del siglo XV, el Imperio Inca conquistó el territorio ecuatoriano. Esta expansión se dio tanto por la fuerza como por alianzas territoriales y políticas. Como consecuencia, los pueblos fueron integrados al Tahuantinsuyo, lo que generó que el trabajo sea obligatorio, pero asimismo se construyeron calles y también sistemas de riego muy relevantes para esta sociedad. Sin embargo, tras la muerte de Huayna Cápac, se genera una guerra entre Huáscar y Atahualpa, lo que genera el debilitamiento del territorio y permite con facilidad la conquista de los españoles. En conclusión, se puede decir que esta sociedad, que esta época marcó un gran impacto dentro de la sociedad, porque hubo bastantes desarrollos culturales, sociales, políticos, en donde estas personas nos dejan un gran legado para la actualidad. Muy buenas tardes, doctora Gabriela Costa y compañeros aquí presentes. Mi nombre es Lady Mullo y les voy a hablar sobre la época colonial. Esta inició en el siglo XVI y culminó a inicios del siglo XIX con la independización. En esta época el territorio estaba bajo la corona española y se basaba en la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra indígena. A su vez, los pueblos originarios tuvieron que adaptarse a la implantación de la nueva religión, la cultura y entre otros. Y aquí empezó la desigualdad, que la podemos ver hasta el día de hoy. Otro punto importante de la época colonial es la periodización, que se dividía en tres grandes grupos: la implantación, el auge y la crisis.
La primera es la implantación del orden colonial, en la cual se implementó la base del sistema. Como segundo punto tenemos el auge. Este es en el cual la economía y el sistema colonial empezaron a tener un gran avance dentro de nuestro territorio. Por último está la crisis. Aquí aparecieron los problemas económicos y sociales. Como podemos observar, no siempre en la época colonial fue uno, sino que fue trascendiendo y fueron en diferentes etapas. La siguiente día. El hecho colonial se refiere a todo el proceso mediante el cual España conquistó América. No solo fue una conquista militar, sino también que ellos vinieron a implantar su sistema político, su sistema económico, su cultura, su religión y su idioma. Así, los pueblos originarios tuvieron que olvidarse de su autonomía y tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de vida impuestas por los colonizadores. La conquista fue el proceso mediante el cual los españoles lograron someter a los pueblos indígenas. No solo utilizaron la fuerza militar, sino que también ellos lograron hacer alianzas con los pueblos indígenas y aprovecharon que en ese tiempo existían conflictos internos. A pesar de la resistencia de los pueblos originarios, los españoles lograron imponerse. El descubrimiento. El llamado descubrimiento de América es un término incorrecto, ya que no se toma en cuenta a los pueblos originarios que ya existían aquí, que ya vivían aquí, que tenían su cultura y a su vez tenían su organización. Por eso muchos historiadores dicen que esto no fue un descubrimiento, sino que más bien esto fue una invasión por parte de los españoles. Este término es conocido como eurocentrista, porque se presenta la historia desde el punto de vista de Europa y no se toma en cuenta a los pueblos originarios. Para los indígenas, este hecho significó el inicio de la colonización, que trajo explotación, pérdida de tierras y a su vez cambios en su forma de vida. También aquí dentro de esto nos hablaba la conquista de Quito. La conquista de Quito fue el proceso mediante el cual los españoles lograron tomar el control del territorio. Esto ocurrió porque el imperio inca estaba debilitado tras la guerra de Atahualpa y Huáscar. Los españoles, como les mencioné antes, también hicieron alianzas con algunos pueblos indígenas, pero también se tuvieron que enfrentar a la resistencia de otros pueblos. Un ejemplo claro de esto es la de Rumiñahui. Finalmente lograron dominar Quito y así comenzó la colonización en esta región. Y aquí también está algo tan importante que es la visión de los vencidos. La visión de los vencidos nos permite entender la conquista desde el punto de vista de los pueblos indígenas originarios. Para ellos, este proceso no se trató solo de una conquista, sino que significó violencia, sometimiento y explotación. Además, implicó la pérdida de sus costumbres, de sus creencias y de su forma de organización. Esta perspectiva es importante porque nos ayuda a comprender que la colonización no fue un proceso positivo para todos, sino que tuvo consecuencias muy duras para los pueblos originarios. Y así empieza el primer periodo. En este periodo se establecen las bases del sistema colonial. Esta es una de las grandes etapas, que aquí se organizó el territorio y a su vez se crearon las instituciones para controlar a la población. Las guerras civiles. Las guerras civiles se basaban en los conflictos entre los propios españoles, ya sea por poder, por territorio o por las riquezas que existían en ese tiempo. También, a su vez, estaba la colonización inicial. La colonización inicial es la implantación de los españoles en el territorio. Se crearon y se fundaron nuevas ciudades. Y aquí se implementó la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Era que los indígenas estaban obligados a trabajar para los colonizadores, pero esto se basaba en la explotación, en el maltrato, en la violencia, por lo cual los españoles se justificaban diciendo que a cambio de su trabajo ellos recibían protección y evangelización. También, por último, tenemos la organización administrativa. Para organizar el territorio se crearon varias instituciones, una de esas la Real Audiencia de Quito, la cual estaba encargada de gobernar,
de hacer cumplir las leyes y mantener el control en nombre de la corona española. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, doctora Gabriela Costa y compañeros. Mi nombre es Dani Vitur y el día de hoy les voy a exponer acerca del segundo y tercer periodo. El auge del orden colonial. En este periodo la economía creció de manera abundante gracias a la mita, que obligaron a los indígenas a trabajar en turnos, a trabajar por turnos. Muchos trabajaban en los obrajes. Esto era la producción de telas. Y gracias a esto la audiencia de Quito se volvió importante, basándose en abastecer a zonas mineras como el Potosí. Aunque recibían pagos, las condiciones en las que ellos trabajaban eran muy duras y existía la explotación. La sociedad colonial. La sociedad era muy desigual. Los españoles tenían el poder, los mestizos estaban en un nivel intermedio y los indígenas y también esclavos eran los más explotados. También se dio el mestizaje, formando una nueva identidad cultural. El Estado, la Iglesia y la cultura. El Estado organizaba el poder, pero la Iglesia tenía una gran influencia en la educación, la religión y en la cultura. Además, acumulaba la riqueza. En ese tiempo también se desarrolló mucho el arte colonial. Fue un periodo de crecimiento económico, pero basado en la desigualdad y en la explotación. El tercer periodo. En este periodo, definiéndose en el orden colonial, en la etapa de crisis y cambios importantes. En el siglo XVIII hubo una crisis por la caída de la minería, la producción textil y la competencia de productos europeos, además de desastres como enfermedades y terremotos. La economía cambió hacia la agricultura, surgiendo grandes haciendas llamadas latifundios. Con esto era donde los indígenas trabajaban en condiciones de deuda, lo que aumentó la explotación. Esta crisis debilitó este sistema colonial y generó descontento social. Al final surgieron ideas de libertad y personajes como Eugenio Espejo promovieron el pensamiento crítico, lo que impulsó el proceso de independencia. Muy buenas tardes, doctora Gabriela Costa y compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de la independencia del Ecuador y de la Gran Colombia. Primero, entre las principales causas tenemos a la crisis del Imperio Español, el cual fue provocado por la invasión napoleónica. De igual manera, incluyeron varias ideologías acerca de la libertad de la Revolución Francesa y de Estados Unidos. Además de esto, los criollos, quienes tenían el poder económico, más no tenían el poder político, no les generaba un contento hacia esta situación. A esto de igual manera se le sumaban las restricciones comerciales, las cuales eran impuestas por el país de España. En cuanto a los hechos más importantes, en el año de 1809 se dio la Revolución de Quito, que fue el primer intento de independencia. Luego, en el año de 1810 ocurrió la masacre del 2 de agosto, como consecuencia de la represión española. Más adelante, en el año de 1820, Guayaquil logra su independencia. Y finalmente, en el año de 1822, el 24 de mayo, en la batalla de Pichincha, se consolidó la independencia del Ecuador. De igual manera, les voy a hablar acerca de la Gran Colombia y algunas de sus consecuencias. Luego de la independencia del territorio, esto pasó a formar parte de la Gran Colombia, con el nombre del Distrito Sur, como parte del proyecto de unidad de Simón Bolívar. De igual manera, sin embargo, surgieron conflictos políticos, especialmente entre el centralismo y el federalismo,
lo que lleva a una inestabilidad. Entre las principales consecuencias se logró el fin del dominio español, pero el poder quedó en manos de los criollos, por lo que continuaron las desigualdades sociales. Y finalmente, en el año de 1830, el Ecuador se separa de la Gran Colombia y se convierte en un país independiente. Como conclusión, la independencia permite una libertad política. Sin embargo, no logra una igualdad social completa. Gracias. Buenas tardes, doctora Gabriela Costa. Mi nombre es Johan Sánchez y a continuación les voy a explicar sobre la época republicana. Bueno, esta época republicana inicia en Ecuador en el año de 1830, tras la separación de la Gran Colombia. Ecuador pasa a ser un estado independiente, se empieza a organizar en el sistema político, económico y social. Se divide en varios periodos que los tenemos exponiendo a continuación que pasa. Como primer periodo, vemos el Proyecto Nacional Criollo. Este se desarrolla entre el año de 1830 y 1895. En este, como principal característica, tiene el poder está en manos de las élites criollas, es decir, los terratenientes. Entonces, seguimos con las formaciones del Estado. Se forma un Estado ecuatoriano, por lo que se crea inestabilidad política y conflictos internos. Su economía se basa en la agricultura y la gente tiene poca participación en la política. Seguimos con el segundo periodo, también llamado como Proyecto Nacional Mestizo. Este se inicia en el año de 1895 con la rebelión liberal. Esta se caracteriza por su separación de la iglesia y Estado, y aquí también se crean algunos derechos. Sigue con la modernización del país, y se predomina los grupos económicos que se llaman también como las plutocracias. Tiene mayor participación las clases populares y una mayor estabilidad y crecimiento entre el año de 1948 y de 1960. Gracias. Muy buenas noches, doctora, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la tercera fase de la época republicana, también conocido como el Plan Nacional de la Diversidad. Desde la época de 1969 hasta la actualidad, se dio en el Ecuador una época de reconformismo, es decir, que se dio la conformación de comunidades, pueblos y nacionalidades, la mayoritariamente reconocido como indígenas. Vimos en los primeros periodos cómo estas reformas estaban estructurales, principalmente en el sector agrario y social político. El Ecuador mantuvo una gran creciente económica gracias a los aportes económicos que daba el petróleo y la industria bananera. Sin embargo, después de eso se dio una decreciente a la economía del país, tanto en el ámbito social político como en la economía. Decíamos también que en base a esto se dio la conformación de todas las comunidades, los pueblos y las nacionalidades que buscaban reconocer sus derechos, es decir, su participación, que buscaban tener el voto en el ámbito político y social. También decíamos que al final del siglo XX se daba ese crecimiento económico de la explotación petrolera y se daba hasta finales de este siglo. En cuanto a las luchas sociales, tenemos que los últimos años de inestabilidad política dieron un golpe fuerte a todo lo que es la economía, pero que esta se reconformó de manera drástica. Presidentes como Isidro Ayora, Eloy Alfaro, León Febres Cordero y Abdalá Bucaram fueron unos ejemplos de presidentes que, a pesar de no tener un gobierno fijo ni claro, establecieron las bases para que las comunidades, las nacionalidades y los pueblos tuvieran una parte del voto o a su vez voto vinculante. Cada periodo refleja las luchas sociales, culturales y económicas que estos pueblos han tenido, porque estos buscaban el reconocimiento de sus derechos. Y fue que gracias a las últimas décadas que han sido reconocidas. Y por último, doctora, en mi persona, Luis Lara, voy a culminar con la conclusión general. Nosotros sabemos y hemos visto en ese documento que la historia del Ecuador no es nada más y nada menos que un proceso de desarrollo que ha tenido este mismo, a través de cambios tanto políticos, sociales y económicos, teniendo un trasfondo de varias guerras, varias nuevas civilizaciones, pero sobre todo, y como criterio del grupo,
nosotros como ecuatorianos debemos estar conscientes del trasfondo general, o sea, el principal de este cambio en el Ecuador, que es la explotación hacia nuestros hermanos indígenas. Nosotros como latinos debemos tener un orgullo y decir que orgullosamente que provenimos del indígena y resaltar ese orgullo teniendo participación activa en varios procesos tanto políticos, económicos, culturales, religiosos, en lo que sea. Así es como nosotros remarcamos nuestra soberanía ecuatoriana. Muchas gracias.